La literatura precolombina de las civilizaciones azteca, inca y maya representa una de las expresiones culturales más significativas de las sociedades prehispánicas de América Latina. Estas tres civilizaciones, aunque geográficamente distantes y culturalmente diversas, desarrollaron complejos sistemas de escritura, oralidad y simbolismo que reflejan sus cosmovisiones, estructuras sociales, políticas y religiosas. La comparación de estas literaturas nos permite explorar cómo estas sociedades construyeron su identidad colectiva, transmitieron conocimiento, y reflejaron las dinámicas de poder y las relaciones sociales a través de sus textos y tradiciones orales. Este texto examina las características fundamentales de la literatura azteca, inca y maya, comparando sus similitudes y diferencias, y analizando su impacto en la construcción de la identidad y la memoria colectiva de estas civilizaciones. Antes de adentrarnos en la comparación de las literaturas precolombinas, es importante situarlas en su contexto histórico y cultural. Las civilizaciones azteca, inca y maya florecieron en diferentes regiones de América Latina y en distintos periodos de tiempo, lo que influyó en el desarrollo de sus respectivas literaturas. El Imperio Azteca, también conocido como la Triple Alianza, se estableció en el centro de México durante el siglo XIV y alcanzó su apogeo en el siglo XV, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Su capital, Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo precolombino. La literatura azteca se desarrolló en un contexto de expansión territorial, militarismo y un complejo sistema de creencias religiosas que giraba en torno a la adoración de deidades como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. El Imperio Inca, con sede en Cusco, en lo que hoy es Perú, fue el imperio más grande de América precolombina. Los incas, que emergieron como poder dominante en los Andes alrededor del siglo XIII, gobernaron un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. A diferencia de los aztecas y mayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura propiamente dicho, pero su literatura se transmitió a través de una rica tradición oral y el uso de quipus, un sistema de cuerdas con nudos que registraba información. La civilización maya es una de las más antiguas de América, con sus orígenes remontándose al segundo milenio antes de Cristo. Los mayas ocuparon la región que hoy comprende el sureste de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. A diferencia de los incas, los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica altamente sofisticado, que utilizaron para registrar eventos históricos, mitos, rituales y conocimientos científicos. La literatura maya abarca un amplio periodo, desde el preclásico, año 300 a.C., hasta el posclásico siglo XV de nuestra era. La literatura azteca es rica en poesía, mitología y registros históricos. Los aztecas desarrollaron un sistema de escritura pictográfica que utilizaban principalmente para registrar eventos históricos, calendarios y ceremonias religiosas en códices, que son manuscritos ilustrados en piel de venado o papel de amate. Sin embargo, gran parte de la literatura azteca también se transmitió de manera oral, en forma de poemas, cantos y relatos. La poesía ocupaba un lugar central en la vida cultural azteca, y los poetas eran altamente respetados en la sociedad. Los poemas, conocidos como cuical, eran recitados o cantados en ceremonias y festivales religiosos, y abordaban temas como la naturaleza, el amor, la muerte, la guerra y la filosofía. La poesía azteca es notable por su uso de metáforas y simbolismo, que reflejan la cosmovisión y las creencias religiosas de los aztecas. Uno de los poetas más famosos de la tradición azteca es Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco, quien es conocido por sus poemas filosóficos que exploran la fugacidad de la vida y la búsqueda de la verdad. Sus poemas a menudo utilizan la flor y el canto como símbolos de la creación artística y la inmortalidad del espíritu. Por ejemplo, un fragmento de uno de sus poemas dice: «No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí». Este tipo de poesía refleja una profunda reflexión sobre la permanencia de la vida y la búsqueda de un significado más allá de la existencia terrenal. Los mitos y la cosmogonía azteca son una parte integral de su literatura. Estos relatos mitológicos explican la creación del mundo, los ciclos del tiempo, y las relaciones entre los dioses y los humanos. Uno de los mitos más conocidos es el de los 5 soles, que describe las sucesivas eras del mundo, cada una gobernada por un sol diferente, hasta la creación del 5º sol, bajo el cual vivían los aztecas. Estos mitos eran transmitidos de manera oral,
pero también se registraban en los códices, que combinaban imágenes y símbolos para narrar historias. Los códices, como el Códice Bourgeois y el Códice Borbónico, son ejemplos de cómo los aztecas utilizaban la escritura pictográfica para preservar sus mitos y rituales. El mito del quinto sol, por ejemplo, narra cómo los dioses sacrificaron a uno de los suyos para crear el sol que iluminaría la era actual, y cómo los seres humanos fueron creados a partir de los huesos de las generaciones anteriores. Este mito subraya la importancia del sacrificio y la renovación en la cosmovisión azteca, temas recurrentes en su literatura y rituales. Los códices aztecas son manuscritos ilustrados que contienen una amplia variedad de información, desde calendarios rituales hasta registros históricos y ceremonias religiosas. Aunque muchos códices fueron destruidos durante la conquista española, algunos sobrevivieron y proporcionan valiosa información sobre la sociedad azteca. Los códices no solo servían como registros históricos, sino también como herramientas educativas y religiosas. Eran utilizados por los sacerdotes para enseñar y realizar rituales, y por los gobernantes para legitimar su poder y preservar la memoria de sus logros. El Códice Mendoza, por ejemplo, fue creado poco después de la conquista española y contiene información detallada sobre la organización política y económica del Imperio Azteca, así como una lista de tributos pagados por los pueblos sometidos. Este códice refleja la importancia del control y la administración en la sociedad azteca, y cómo la literatura escrita se utilizaba como una herramienta de poder. La literatura inca es en gran parte una tradición oral, transmitida a través de generaciones por los quipucamayos, guardianes de los quipus, y los amautas, sabios o maestros. A diferencia de los aztecas y los mayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura basado en símbolos o imágenes, pero utilizaron los quipus, un sistema de cuerdas con nudos, para registrar información. Además, los mitos, leyendas y poemas eran transmitidos de boca en boca, manteniendo viva la memoria colectiva del imperio inca. La tradición oral era el principal medio de transmisión de conocimiento en la sociedad inca. Los amautas eran los encargados de enseñar a los jóvenes nobles la historia, la religión y las normas éticas del imperio, utilizando relatos orales que incluían mitos, epopeyas y consejos morales. Uno de los aspectos más destacados de la oralidad inca es la importancia de la memoria colectiva. Los relatos orales no solo transmitían información histórica, sino que también reforzaban la identidad colectiva y la cohesión social. A través de la repetición y la recitación, los incas mantenían viva la historia de su civilización y aseguraban la continuidad de sus tradiciones. Los relatos orales también incluían poesías y cantos que celebraban las hazañas de los gobernantes incas, las victorias militares y las ceremonias religiosas. Estos poemas y cantos eran a menudo acompañados de música y danza, lo que subrayaba su importancia como medio de comunicación y expresión cultural. La cosmogonía inca y sus mitos son fundamentales para comprender su literatura oral. Uno de los mitos más importantes es el de la creación, que describe cómo el dios Viracocha emergió de las aguas primordiales y creó el mundo, el sol, la luna y las estrellas, así como a los primeros seres humanos. Viracocha es una figura central en la mitología inca, y sus hazañas y enseñanzas son un tema recurrente en la tradición oral. Otro mito importante es el de Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores legendarios del imperio inca, quienes, según la tradición, fueron enviados por el dios Sol Inti para civilizar a los pueblos andinos y fundar la ciudad de Cusco. Este mito refleja la importancia del sol en la religión inca y la legitimación divina del poder incaico. Los mitos incas también explican la estructura del cosmos, que se divide en tres mundos. El Anam Pacha, mundo superior, el Kai Pacha, mundo terrenal, y el Uku Pacha, mundo interior o subterráneo. Estos conceptos no solo influyen en la religión y la cosmología inca, sino que también estructuran su visión del orden social y político. El quipu es una de las invenciones más singulares de la civilización inca. Aunque no es un sistema de escritura en el sentido convencional, los quipus eran una herramienta crucial para la administración y el registro de información en el imperio inca. Consistían en cuerdas de diferentes longitudes, colores y nudos, que se utilizaban para registrar datos numéricos y posiblemente conceptos abstractos. Los quipus eran utilizados para llevar un control detallado de los tributos, las cosechas, el censo de la población, y otros aspectos administrativos del imperio. Aunque no se ha descifrado completamente su significado, se cree que los quipus también podían haber sido utilizados para registrar relatos históricos o mitos. El uso de quipus demuestra la sofisticación administrativa del imperio inca y cómo la literatura,
en este caso a través de un sistema no textual, se utilizaba para gestionar un vasto territorio y una población diversa. Los quipus también reflejan la capacidad de los incas para crear un sistema de comunicación adaptado a sus necesidades, que combinaba la oralidad con la representación simbólica. La literatura maya es la más antigua y sofisticada de las tres civilizaciones, con un sistema de escritura jeroglífica que fue utilizado para registrar una amplia variedad de textos, desde inscripciones monumentales hasta códices y manuscritos. La literatura maya incluye mitos, textos sagrados, crónicas históricas y conocimientos científicos, reflejando la rica vida cultural y espiritual de esta civilización. La escritura jeroglífica maya es uno de los sistemas más complejos y avanzados de la América precolombina. Consiste en una combinación de logogramas y signos fonéticos que se utilizaban para registrar palabras, frases y conceptos abstractos. Los mayas utilizaban esta escritura para inscribir textos en estelas, altares, paredes de templos y en códices de papel de amate. A diferencia de los aztecas y los incas, los mayas desarrollaron una tradición literaria escrita que abarcaba una amplia gama de géneros. Los textos jeroglíficos mayas incluyen inscripciones históricas que conmemoran los reinados de los ajab, reyes, así como textos religiosos que describen rituales, calendarios y mitos. Uno de los textos más importantes es el Popol Vuh, una obra que recopila la mitología y las leyendas de los mayas quiché de Guatemala. Aunque el Popol Vuh fue transcrito en el alfabeto latino por misioneros españoles, se basa en una rica tradición oral y escrita que se remonta a siglos antes de la conquista. La cosmogonía maya es una parte central de su literatura, con relatos que explican la creación del mundo, los ciclos del tiempo y las relaciones entre los dioses y los humanos. El Popol Vuh es quizás el ejemplo más famoso de esta literatura mitológica, narrando la creación del mundo por los dioses gemelos Hunahpu e Xbalanque, y las hazañas de los primeros héroes culturales. Según el Popol Vuh, los dioses crearon el mundo en varias etapas, experimentando con diferentes formas de vida antes de crear a los seres humanos a partir del maíz. Este mito subraya la importancia del maíz en la cultura maya, no solo como alimento básico, sino también como símbolo de la vida y la regeneración. Otro mito importante es el de los Bacabs, 4 dioses que sostienen los cielos y están asociados con los 4 puntos cardinales. Estos dioses desempeñan un papel crucial en la cosmología maya, que está estructurada en torno a los ciclos del tiempo y el movimiento de los astros. La literatura maya también incluye relatos sobre la creación del calendario y la medición del tiempo, que reflejan su avanzado conocimiento astronómico. Los códices mayas son manuscritos que contienen información sobre la religión, la astronomía, el calendario y la medicina. A diferencia de los códices aztecas, que son principalmente pictográficos, los códices mayas utilizan la escritura jeroglífica para registrar textos detallados. Aunque muchos códices fueron destruidos durante la conquista española, algunos han sobrevivido, como el Códice de Dresde, el Códice de Madrid y el Códice de París. El Códice de Dresde, por ejemplo, es un compendio de tablas astronómicas, predicciones calendáricas y rituales religiosos. Este códice demuestra el profundo interés de los mayas por la astronomía y su capacidad para hacer predicciones precisas sobre los ciclos lunares, solares y planetarios. La estructura del calendario maya, que incluye el Hab, un calendario solar de 365 días, y el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, es una de las contribuciones más notables de esta civilización a la ciencia. La preservación y el estudio de los códices mayas han sido fundamentales para entender la cosmovisión y el conocimiento científico de los mayas, así como su capacidad para integrar la religión, la ciencia y la historia en una tradición literaria coherente. Al comparar las literaturas de las civilizaciones azteca, inca y maya, se pueden identificar tanto similitudes como diferencias significativas que reflejan sus contextos culturales y sus visiones del mundo. Cosmovisión y mitos. Las tres literaturas comparten un fuerte enfoque en la cosmovisión y los mitos, utilizando relatos sobre la creación del mundo, los dioses y los héroes culturales para explicar la naturaleza del universo y la posición de los seres humanos en él. En todas ellas, los mitos cumplen la función de legitimar las estructuras sociales y políticas, así como de explicar los ciclos naturales y los rituales religiosos. Oralidad y transmisión cultural. Tanto los aztecas como los incas y los mayas valoraron la oralidad como un medio principal de transmisión cultural.
Aunque los mayas y aztecas desarrollaron sistemas de escritura, la oralidad seguía siendo fundamental para preservar y transmitir conocimientos, especialmente en las comunidades incas, donde la falta de un sistema de escritura convencional hizo que la memoria colectiva fuera aún más importante. Uso de códices y quipus. Los códices aztecas y mayas, así como los quipus incas, son ejemplos de cómo estas civilizaciones desarrollaron sistemas visuales y simbólicos para registrar y preservar información. Estos sistemas reflejan un enfoque práctico hacia la administración y la religión, y demuestran la capacidad de estas culturas para crear herramientas complejas de comunicación y gestión. Sistema de escritura. La diferencia más obvia entre estas literaturas es la existencia de un sistema de escritura en las culturas azteca y maya, en contraste con la dependencia de la oralidad y los quipus en la cultura inca. Los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico altamente sofisticado que permitió la creación de textos literarios complejos, mientras que los aztecas utilizaron un sistema pictográfico más limitado, principalmente para registros históricos y religiosos. Temas literarios. Aunque todas las literaturas incluyen mitos y relatos religiosos, los temas específicos varían. La literatura azteca a menudo se centra en la guerra, el sacrificio y la legitimación del poder imperial, reflejando la naturaleza militarista de su sociedad. La literatura inca, por otro lado, enfatiza la cosmogonía y la genealogía de sus gobernantes, subrayando la continuidad y la centralización del poder en la figura del inca. La literatura maya, con su enfoque en la astronomía, el calendario y los ciclos cósmicos, refleja un interés más profundo por la ciencia y el conocimiento esotérico. Impacto y legado. El impacto y legado de estas literaturas varía considerablemente. La escritura jeroglífica maya y los códices han permitido a los historiadores y arqueólogos reconstruir gran parte de la historia y cultura maya. En contraste, la destrucción de muchos códices aztecas y la naturaleza oral de la literatura inca han hecho que gran parte de sus tradiciones literarias se pierdan o se interpreten a través de las crónicas de los conquistadores. La literatura precolombina de las civilizaciones azteca, inca y maya es un testimonio de la riqueza cultural y espiritual de las sociedades prehispánicas en América Latina. Aunque estas literaturas difieren en sus formas, temas y métodos de transmisión, todas ellas cumplen la función de preservar y transmitir la memoria colectiva, legitimar las estructuras sociales y políticas, y reflejar las cosmovisiones de sus respectivas culturas. Es evidente que estas literaturas no solo son fuentes de conocimiento histórico, sino también expresiones de la identidad colectiva y la dinámica social de estas civilizaciones. A través de sus mitos, poemas, códices y quipus, los aztecas, incas y mayas construyeron narrativas que dieron sentido a sus mundos y establecieron las bases de sus relaciones sociales, políticas y religiosas. En la era contemporánea, la recuperación y el estudio de estas literaturas son esenciales no solo para entender el pasado, sino también para apreciar la continuidad y la resiliencia de las culturas indígenas en América Latina. Estas tradiciones literarias siguen siendo una fuente de orgullo e identidad para las comunidades indígenas, y su preservación es crucial para mantener viva la diversidad cultural y espiritual del continente.